Hola a todos. En este día voy a presentarles un tema interesante. Vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Empezamos. Primeramente, ¿qué son? Son moléculas que son fundamentales para los seres vivos, porque estas permiten que funcione bien el cuerpo, cumplir las funciones vitales o funciones fisiológicas. En sí, la mayoría de funciones del cuerpo dependen de estos bioelementos, de estas biomoléculas inorgánicas. Ok, ya eso me queda claro, pero ¿cuáles son sus reglas? Primeramente, ¿cómo se clasifica una molécula inorgánica? Se clasifica mayormente porque no están compuestas por polímeros. O sea, no forman polímeros. Son en general enlaces que pueden ser iones, o sea, cationes o aniones, o compuestos simples, pero estables. No pueden, si una sal mineral tiene una conexión entre un átomo de carbono y otro, entonces no es una sal mineral, estamos hablando de otra cosa. Ya, aclarado eso, entonces nos ponemos a ver cuáles son. Podemos poner 3 ejemplos acá, como por ejemplo acá podemos ver dos iones positivos, un ion de magnesio y otro de calcio, y también una biomolécula inorgánica puede ser el agua. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican de 3 formas: en agua, sales minerales y gases disueltos. Pero porque el agua tiene un puesto muy especial, eso lo vamos a ver ahora. Primeramente, ¿qué funciones tiene el agua? El agua tiene bastantes funciones para los seres vivos. Pondré más ejemplos en algo que podamos entender: el cuerpo humano. Entonces, primera función. El agua es un excelente disolvente. Es tan buen disolvente que ayuda a regular el metabolismo celular, siendo imprescindible para las células. Un ejemplo serían los cardiomiocitos. Son células que componen el tejido cardíaco. El efecto disolvente que tiene el agua ayuda a que mantenga el ritmo cardíaco regular, ya que el agua disuelve las sales, o al menos es un sistema complejo que se encuentra en la célula, y al actuar el agua sirve como disolvente, y esto ayuda a que el pH se regule. De lo contrario, los cardiomiocitos podrían contraerse y acelerar ritmo, produciendo bien una arritmia, pero mayormente taquicardia. Ok, veamos, pero también eso no se queda ahí. Tiene también una función reactiva. La función reactiva del agua se produce en su maravillosa propiedad de pH. El pH del agua puede ser, es neutro. Puede acidificarse, o sea, tener hidronios en el agua, iones hidronio, o pueden alcalinizarse.
siendo compuesta por más hidróxidos. En sí, este nivel de iones varía y puede actuar como un ácido o base fuerte. Esta propiedad le permite realizar la hidrólisis, o sea, descomponer elementos o polímeros realmente complejos en partes más simples. Un ejemplo sería el almidón. El almidón sumado con el agua, si los disuelves en esta, el agua actuará como reactivo y esto desarmará el almidón en dos componentes principales, la amilopectina y la amilosa, que es en sí una molécula muy grande de glúcidos, o sea, de glucosa, conteniendo 600 o 300 unidades de la misma. Ok, pero también tiene otro efecto interesante, un efecto que podemos ver a simple vista, el efecto transportador. Acá he puesto una imagen de lo que es el plasma humano, o al menos la sangre humana, viendo que se compone principalmente, digamos que de su mayoría de plasma. Los demás serían plaquetas, leucocitos y eritrocitos, o sea, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. El plasma es el encargado de distribuir hormonas, sales minerales, glóbulos rojos, todo eso, todo lo que tiene, todo lo que ves, es lo que distribuye el plasma a través del sistema circulatorio. Ok, pero eso no se acaba ahí, sino también dependiendo de la presión, el agua pueda, ya que pues, el plasma se compone de un 90% de agua, puede ascender. Sí, puede ascender. Dependiendo de la presión que ejerzas, puede ascender el líquido fácilmente. Eso permite transportar a cualquier molécula, lo más pesada que sea, de todas formas podrá transportarse por medio de las venas, o al menos por medio del plasma. Esto da mucha facilidad a la hora de no solo el trabajo del sistema circulatorio, sino también a la hora de llegar al destino. Ok, también no solo eso, sino también posee una función estructural. El agua tiene la propiedad de darle la estructura a la célula animal. Esto lo puede hacer, esto es debido al citoplasma y el cómo adquiere la forma la propia célula al llenarse de líquido intracelular. El agua puede entrar o salir por medio de la osmosis, equilibrándose el líquido para mantener su funcionamiento. Por otra parte, también tenemos el amortiguador mecánico. El amortiguador mecánico es una función del agua que puede usarse para mantener protegido a alguna parte del cuerpo, como por ejemplo, podemos poner como ejemplo el líquido sinovial. El líquido sinovial se encuentra en formas de bolsas, o al menos dentro de unas bolsas encapsuladas en las articulaciones de una persona, como por ejemplo las articulaciones de los dedos tienen una bolsa de líquido sinovial para evitar el rozamiento con los huesos y así evitar fisuras en estos mismos o evitar fracturas o desgaste incluso. Entonces, ante esto, el agua sirve como un perfecto amortiguador ante tal daño, ya que el líquido sinovial, en su mayor parte de composición, es agua. Por otra parte, también podemos poner como ejemplo los músculos como un efecto amortiguador mecánico, ya que los músculos contienen un cierto porcentaje de agua que les da la elasticidad para absorber golpes, evitando daños internos. También y por esto, ante un golpe, digamos, abrupto, podemos notar la presencia de moretones.
¿Qué son los moretones? Los moretones son vasos sanguíneos pequeños que ante el golpe se han roto, y ese moretón en realidad es un sangrado interno, pero muy pequeño. Al menos no hay que preocuparse, ya que es sana fácilmente. También tenemos una de las propiedades más interesantes del agua. Entre ellas puede ser, es la función termorreguladora. Es una función del agua que usa la propiedad de alto calor específico. Esta hace que el agua sea capaz de adaptarse al calor, o en sí necesitar que el calor esté totalmente concentrado en un cierto punto para ahí calentarse, ya que el agua dispersa el calor con facilidad. Esto se puede ver en la temperatura del cuerpo humano y el cómo, como se puede ver en la imagen, en temperaturas frías prioriza el funcionamiento de los órganos internos, o se concentra ese calor específico en los órganos internos. En cambio, en situaciones de calor, las glándulas sudoríparas actúan en esto, y el agua caliente empieza a ser expulsada por estas glándulas, seguido de otras sales minerales. Esto lo que hace es enfriar el cuerpo para poder adaptarse y que la temperatura interna se mantenga como constante y estable. Por otro lado, no solo el agua, sino también tenemos en biomoléculas inorgánicas a las sales minerales. Las sales minerales son moléculas sencillas que pueden estar compuestas por aniones, o al menos están compuestas por aniones y cationes. Son generalmente subproductos de enlaces iónicos, y pueden clasificarse en 3 tipos: precipitado, ionizado y asociado. Las sales precipitadas. Aquí encontramos unas sales que son generalmente cristales, capaces de endurecerse, y que por su naturaleza, que es una dureza muy superior, pueden servir para mineralizar los esqueletos o exoesqueletos de los animales. Como por ejemplo, acá tenemos 3 tipos de sales precipitadas. Tenemos al carbonato de calcio, a los silicatos y al fosfato de calcio. El carbonato de calcio es una sal compuesta, o al menos es un mineral compuesto por un carbonato y un ion de calcio. Se encuentra generalmente, pertenece o al menos es un cristal prismático con forma de prisma, usado en la capa intermedia de las conchas de los moluscos, de caparazones, pueden ser caracoles y demás. Su interesante propiedad lo que hace es darle una dureza al caparazón y servirle como defensa al animal que protege. Silicatos. Los silicatos podrían ser un grupo algo más interesante, puesto que aunque no deja maravillados con su complejidad, sí con su función. Los silicatos hay de variedad, sabores y colores. Están entre los fluorados, clorados y demás. Pero no vengo a hablar de ellos. Yo vengo a hablar de uno de los más simples, el sílice. El sílice es el producto del dióxido de silicio y el agua. Forman la pared celular de las diatomeas. Recordemos que las diatomeas son microorganismos que son células vegetales. Por ende, son autótrofos y se alimentan de la luz solar. Este compuesto de sílice les ayuda a engancharse entre sí
y hacer como una especie de balsa. Esta balsa les permite flotar en lo que se encuentran suspendidos, que generalmente se encuentran suspendidos en el agua. Y esta flotabilidad lo que les da es mayor acceso a la luz solar, ya que se ubicarán un poco más arriba de la zona fótica y podrán alimentarse mejor. Y no descender, obviamente, porque si descienden no obtendrían la suficiente luz solar para generar alimento. Tenemos también al fosfato de calcio. El fosfato de calcio es la base fundamental para la mineralización de los huesos, de todos los huesos de los vertebrados. Se compone el polímero unido al colágeno puede formar la matriz, una capa muy resistente del hueso. El polímero al que se refiere es la unión entre el fosfato de calcio con un hidróxido, dando lugar a la hidroxiapatita, lo cual es un mineral duro que reviste o al menos que le da esa dureza extra adicional junto con el colágeno a la parte exterior del hueso, protegiéndolo así y otorgándole una gran resistencia. También tenemos a las sales ionizadas. Las sales ionizadas son todos aniones o cationes. Regulan los electrolitos y otras se encargan de reaccionar creando compuestos mucho más complejos, pero eso ya lo veremos más a fondo en las sales asociadas. Principalmente regulan sistemas, siendo las más importantes, o al menos las más destacables, el potasio, el sodio, el magnesio y el calcio. Estas parejas estarán relacionadas entre sí. Primero, el potasio y el sodio. Primero, ¿qué es el potasio? El potasio es un catión que se encarga de regular el líquido intracelular. También, debido a que su propiedad hace que se acidifique el compuesto, o al menos el citoplasma, digamos, ¿no? Está presente en todas las células para mantener el equilibrio electrolítico y homeostático. Osmótico. Aparte de regular la actividad nerviosa y muscular. El sodio es casi lo mismo que el potasio y cumple casi las mismas funciones. Pero tienen también cosas destacables a decir. Como ambos regulan la actividad nerviosa, eso hace que sean cruciales para el cerebro, al menos para sistemas que no requieren de la acción de nosotros, como por ejemplo el sistema circulatorio. En general, el corazón. El corazón late por sí solo, es controlado por el sistema nervioso autónomo y pues tiene neuronas incrustadas en el corazón para que los músculos se encarguen de generar los movimientos de diástole y sístole, o sea, de abrir y cerrar, o abrir y contraer. Ante esto, si no se encuentra el suficiente potasio, estos músculos pueden empezar a fallar. Sí, los cardiomiocitos pueden empezar a contraerse y a retraerse más rápido de lo que deberían, generando así taquicardia e incluso arritmias. En el caso del sodio, que también produce casi lo mismo, debido a que como son cationes, o sea, son positivos, la carga eléctrica pasa con mayor facilidad en las neuronas, de las dendritas a los axiones. De los axiones a las dendritas. O sea, de la cola a los pelos, digamos, de las neuronas. La deficiencia de potasio es conocida como hipocalemia y puede ser producida generalmente o al menos la opción más común, puede ser producida por la eliminación de
de los riñones ante el potasio, una eliminación excesiva. O por otros problemas sistémicos. En sí tiene un millar de causas, pero en sí eso significa que los riñones o el corazón bien está fallando. También el caso del sodio es más de lo mismo. La deficiencia de sodio se denomina hiponatremia. La hiponatremia es una condición la cual hace que la sal se disuelva más en la sangre. Esto genera su ausencia y es producido, puede ser, o bien las causas más comunes pueden ser por diarrea crónica o deshidratación. Esto puede generar confusión, letargo e incluso mareos, y puede ser grave debido a una deshidratación severa. Por otro lado, también existe la hipernatremia, la cual causa mucho más daño que la hiponatremia, ya que es un exceso de sal. Debido a este exceso de sal, bueno, el ion de potasio y el ion de sodio son más parecidos de lo que parece, ya que tienen casi las mismas funciones. Equilibran los electrolitos y también el líquido que entra y sale. O sea, regulan el equilibrio osmótico. También se encargan de la actividad nerviosa y muscular, porque le dan mantenimiento a las neuronas, dan una mayor facilidad de que las cargas eléctricas, o menos los impulsos eléctricos que manda el cerebro a través de las neuronas, tengan mayor facilidad de paso, debido a que como son cationes, las cargas llegan con mayor facilidad sin oponer mucha resistencia. Ya bueno. Estos dos elementos están muy emparentados en sí, porque son excretados de la misma forma. Ambos elementos se excretan más por los riñones, siendo expulsados a través de la orina. En su mayor parte, obviamente. Tienen curiosidades, como por ejemplo, la deficiencia de potasio, también conocida como hipocalemia, causa un problema sistémico. Puede ser por muchas causas. Entre ellos puede ser una falla cardíaca, puede ser o al menos indicio de falla cardíaca, puede ser indicio de falla renal, entre muchas formas, de todo lo que desees. Pero de todas formas, su sintomatología es la taquicardia, es su principal sintomatología. Taquicardia, y en el caso del sodio, que también cumple casi las mismas funciones, arritmia. En la hipocalemia, el bajo nivel de potasio puede generar una falla cardíaca, generando una taquicardia y llevando a la posterior muerte si no se atiende con rapidez. Esto es en los casos más graves, pero en sí también puede ser ocasionado por otras formas, como por ejemplo el uso excesivo de laxantes puede llevar a una hipocalemia debido a la excreción de potasio, o también una recuperación de los riñones y su expulsión de cantidades de orina. Esta orina puede expulsar mucho potasio y sodio, lo cual genera un perjuicio. El sodio tiene también entre su deficiencia y su mucha presencia. En su presencia excesiva se le conoce como hipernatremia. La hipernatremia
es en sí la deshidratación. Es cuando el sodio en sangre está en altas concentraciones, y no porque hayamos comido mucho más sodio, o bueno, puede ser en algunos casos, pero es más porque el líquido, el agua, no lo diluye. Al no diluirlo, por su poca presencia, entonces esto va a generar un desequilibrio. Es lo que conocemos comúnmente como deshidratación, generando fatiga, letargo, náuseas, vómitos también, pero en sí muchas cosas. Y su tratamiento suele ser el mismo. Como la hipocalemia puede ser el suministrarle potasio, en esto, en el sodio, la hipernatremia es tratada al inyectar suero salino por vía intravenosa. En cambio, la hiponatremia es la disolución de sodio en la sangre. Esta disolución causa mucho perjuicio, ya que ante mayor cantidad, ante la proporcionalidad del sodio con el agua, entonces las células, generalmente las células cerebrales, se tienden a sobrehidratar, generando un edema celular. ¿Esto qué quiere decir? Que las células están hinchando de líquido para adquirir ese sodio, y al final pues hace que su funcionamiento empeore, generando algo que se conoce como encefalopatía. Esas encefalopatías pueden tener de variedad, pueden ser por muchas causas, ¿ok? En sí, pues ya llego ahora, espero. Esta encefalopatía puede aumentar la presión intracraneal y generar lo que conocemos como hernia en el cráneo, adentro del cerebro. Bueno, yéndonos del potasio y sodio, también tenemos a otras sales importantes. Y no solo eso, sino también van a empezar a atar cabos después de esto. El calcio, por ejemplo, ayuda a la contracción muscular, a la coagulación sanguínea, estabiliza la membrana y ayuda a la formación de enzimas. El calcio sirve como principal compuesto para la formación del fosfato de calcio, y así producir la hidroxiapatita. Si se genera su deficiencia, entonces los huesos perderán su resistencia, generando debilidad en estos mismos. También, como es una sal mineral encargada del equilibrio osmótico, bueno, del equilibrio electrolítico de la célula animal, entonces pues su deficiencia generaría daños severos en lo que respecta al metabolismo. Y esto se puede ver en un electrocardiograma. Todas las sales habladas acá tienen que ver con los electrocardiogramas y pueden ser demostrados a través de esto. Pero hablaremos de uno de los elementos también más importantes. ¿En dónde radica su importancia? Está conectado con el potasio, el sodio y el calcio. Tenemos al magnesio. El magnesio es una sal mineral muy importante. Es muy necesario para el cuerpo humano. Interviene en la actividad coenzimática, en reacciones que dependen del ATP, estabiliza el material genético, ayuda en la relajación muscular, incluso con la contracción muscular también. Ayuda a formar neurotransmisores. Y no solo eso, sino también sirve como ion
para regular el equilibrio electrolítico. No solo eso, sino también su propia deficiencia afecta a los demás. La deficiencia de magnesio produce en el potasio una hipocalemia, debido a que estimula a su excreción de este elemento, por medio de la orina. En el caso del calcio, el magnesio está muy vinculado. No solo se encuentra también en los huesos, al igual que el hueso poroso, sino también el magnesio cierra los canales de entrada de las células. Su deficiencia inhibe al calcio y al sodio. Entonces la baja absorción genera no solo la deficiencia de magnesio, sino la deficiencia de calcio, de sodio y de potasio, afectando estos cuatro, siendo el más importante de los cuatro en mantener estable. Pues si este falla, los demás lo harán. Bueno, hablemos de otro. Este otro o al menos hablaremos de otras sales, llamadas las sales asociadas. ¿Qué son las sales asociadas? Las sales asociadas son principalmente iones grandes, o bien elementos muy pesados en general, los cuales podrán formar polímeros complejos. Había dicho anteriormente que los bioelementos inorgánicos no pueden formar enlaces carbono-carbono, pero estos iones pueden asociarse a esos polímeros, a esas proteínas o lípidos, y así generar compuestos dependiendo de su función. Veamos. Acá he puesto 3 ejemplitos: el hierro, el magnesio y el fosfato. Cada uno muy importante para el funcionamiento de cada ser vivo. Como por ejemplo, en los seres heterótrofos, los cuales dependemos de la comida y del oxígeno, como puede ser el ser humano, al menos la mayoría de vertebrados requerimos pues oxígeno, y para ello se usa la hemoglobina. El ion hierro se encuentra en el cuerpo y se puede absorber ante el ingesto de cualquier otro organismo. ¿Ok? Este hierro puede ser utilizado para la formación de la hemoglobina. La hemoglobina se compone en sí de su principal importancia, o al menos su principal grupo, es el grupo hemo. El grupo hemo está compuesto centralmente por un átomo de hierro. En total, estos grupos hemo se encargan de retener al oxígeno y mantenerlo en su lugar, así para dar un mayor transporte a este mismo, y transportarlo a la célula, o al menos a las células que sí lo necesiten, o a partes del cuerpo específicas. En sí, a todas partes, por medio de irrigación sanguínea. El magnesio es casi similar a lo que podríamos describir como el grupo hemo. El magnesio, ya hemos visto anteriormente que es importante para el ser humano, pero también es importante para los seres autótrofos, como lo pueden ser las plantas. Las plantas, o al menos las células vegetales, requieren del magnesio para la formación de la clorofila, la cual es crucial a la hora de formar su alimento, ya que en esta misma, en su misma producción, en su mismo organelo de producción, se puede, o al menos en la célula, se puede convertir por medio de la luz solar el dióxido de carbono y el agua
en glucosa, lo cual me lleva al siguiente ion importantísimo, no solo para todos los seres vivos. Hemos visto que el hierro es importantísimo para los seres humanos, y ya sabemos que la deficiencia de hierro puede ocasionar anemia. Hay un millar de anemias, pero en sí la anemia que produce es la anemia ferropénica, la cual es la deficiencia de hierro en la sangre, y por eso los glóbulos rojos que salen con esta hemoglobina debilitada, podríamos decirlo, son más pálidos y contienen menos oxígeno. Ya. La moneda de cambio de energía de cualquier ser vivo es dado por los fosfatos, al menos el fosfato, también conocido como el famosísimo adenosín trifosfato. Los fosfatos se unen en cadenas de 3 para mantener a un glúcido. Este glúcido está unido también a base fundamental del ATP, que es la adenina. Se encarga este fosfato, al igual que la adenina, se encarga de adherirse al glúcido y después usarlo como molécula mensajera para llegar a otras células, a otras partes de la célula, para que así pueda ser descompuesta y llegue como glucosa, que es la moneda de cambio energética para cualquier tipo de ser vivo, de los seres vivos considerados, sea autótrofo o no, o heterótrofo. Incluso los seres más básicos, como podríamos decir las bacterias, también poseen este sistema. Y bueno, eso me lleva al último punto. El último punto, o al menos la última clasificación de las biomoléculas inorgánicas, serían los gases disueltos. Los gases disueltos son gases capaces de disolverse en agua. Son importantes para las funciones biológicas. Entre los más importantes podemos encontrar al oxígeno y al dióxido de carbono. Es un ciclo retroalimentativo. ¿Por qué? Lo explicaré. El oxígeno es un elemento que nosotros los humanos, o al menos los seres vivos aeróbicos, necesitamos para respirar y así sintetizar la glucosa para poder alimentarnos. Lo usamos como energía y lo reunimos a través de la respiración. Por medio de la inhalación se ocurre el intercambio gaseoso en los alvéolos y así se intercambia dióxido de carbono y oxígeno. Se acumula este oxígeno y este dióxido de carbono y se elimina posteriormente en la exhalación. El dióxido de carbono es inútil para el humano, ya que pues no lo usa para sus funciones biológicas. Solo es un subproducto de la respiración humana, de la respiración de los seres vivos que somos aeróbicos. En cambio, otros seres vivos que lo necesitan serían las plantas. Las plantas son seres vivos autótrofos, en cambio nosotros somos heterótrofos. Los seres vivos autótrofos requieren de la energía solar y del dióxido de carbono para formar glucosa. Junto con el agua pueden formar su alimento y así cumplir con sus funciones vitales, por lo cual es un ciclo retroalimentativo. ¿Recuerdan a las ya mencionadas diatomeas, las cuales hablé de ellas anteriormente? Pues las diatomeas, esas células vegetales, o al menos células que
o menos seres unicelulares, son las principales productoras de oxígeno en el mundo, produciendo más del 50% del oxígeno que nosotros respiramos. Y esto es un ciclo retroalimentativo, ya que los seres vivos que nosotros conocemos usan eliminan el dióxido de carbono, y y de este dióxido de carbono se alimentan estas células, o al menos las plantas o los seres autótrofos, y nosotros los seres, y ellos eliminan el oxígeno, el cual no lo necesitan, y nosotros lo consumimos, siendo un ciclo retroalimentativo, dependiendo ambos de nosotros para seguir funcionando, o al menos para mantener un equilibrio. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por quedarte aquí y ver sobre las biomoléculas inorgánicas. Si te llamó la atención esto, te invito a investigar sobre el tema. Es realmente muy interesante y puede dar mucho que hablar. Por lo pronto, yo me despido. Adiós.